Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por compartir esta noche, esta hora, este en vivo. Un encuentro de nosotros como creyentes con la palabra de Dios. Gracias, amados hermanos, por estar presentes, por compartir este mensaje y porque el Señor los continúe bendiciendo. Allá donde estén, que el Señor, el poder, el Dios de gloria resplandezca sobre ustedes, porque la idea es esa, invitarlos siempre a que escuchen el mensaje que tiene Dios a través de su palabra. Y estos en vivos, como siempre les manifiesto, ayuda a conocer un poco más acerca de Dios y de los planes y propósitos que tiene para nosotros. Entonces, le damos gracias en todo momento al Señor nuestro Dios por su bondad, por su misericordia, por su favor y porque a través de Jesucristo nos dejó el regalo de la gracia, ¿no? Por la gracia de Dios vivimos y es importante también reconocer que Dios es Dios en todo momento, así en los tiempos buenos como en los tiempos difíciles. El Señor siempre nos mueve a veces muy a pesar de la comodidad, que como tal a veces también es contraproducente. Entonces, ese es el tema de hoy en nuestra palabra, la palabra del Señor que nos revela a través de toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda es tomado del del libro de Juan, capítulo 5 versículo 8, en el que el Señor Jesucristo lo exhorta a un paralítico que estaba alrededor de una fuente de agua en la que ocurrían milagros. Lo narra ahí el capítulo y el versículo. Pero bueno, ya vamos a hacer una entrega ahí y la explicación, pero quiero decirles que todo lo que uno hace delante de Dios tiene un tiempo y tiene un proceso. A veces es difícil comprender qué es lo que nos quiere indicar el Señor a través de esos tiempos, de esos procesos, de las dificultades, incluso de las enfermedades, de las tribulaciones, de las ansiedades. A veces son señales de algo que el Señor quiere mostrarnos. Muchos a veces los experimentamos sin darnos cuenta y seguimos anclados a ese tipo de situaciones, ese tipo de frustraciones, ese tipo de angustias. ¿Por qué? Porque no aprendemos a desarrollar una madurez en el espíritu para aprender a ver en qué nos equivocamos y cómo podemos corregirlo. Entonces, vamos hablando sobre 4 puntos importantes. El primero trata sobre el estancamiento. ¿Sí? El estancamiento, cuando nos paralizamos por el miedo o nos reducimos al dolor de las circunstancias que vivimos. ¿Sí? Esta palabra la tomamos de Génesis, que está en el capítulo 19 y el versículo del 24 al 26. Pongan atención a lo que dice esta palabra. Dice el Señor: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, dice, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Sí? Amén. Eso pasa, y esto es metafóricamente hablando, esto pasa, lo de la mujer de Lot de pronto es simbólico. La situación última, como les estaba diciendo, la situación compleja que estés viviendo puede significar que hagas como la mujer de Lot. Le dijo claramente, no mires atrás y sigue adelante, pero a veces el mirar atrás o quedarte en la situación en la que padeces o sufres implica que te quedes como la mujer de Lot, como una estatua de sal, petrificado del miedo, de la inseguridad, petrificado de pronto del terror, de lo que te esté aturdiendo en ese momento. Entonces, el Señor nos exhorta a no
a no quedarnos en esa situación, así como la mujer de Lot miró para atrás y prácticamente se convirtió en una estatua de sal. Así nos podemos convertir, figurativamente hablando, nosotros en estatuas de sal. Cuando nos dejamos invadir del dolor, de la pena, de la frustración, de la ansiedad y no vemos lo que tiene el Señor más adelante para nosotros. Yo creo que son válidos todas estas cosas que el Señor nos indica a través de los versículos de la Biblia, pero cuando le ponemos una atención especial en los mensajes implícitos que lleva esto. Por eso esto es en vivo, porque para acercar un poco el punto de vista de nosotros como creyentes hacia la palabra de Dios. Y no quiere decir con esto que yo los invite a que no vayan a donde sus iglesias, a donde los ministros, los siervos, donde sirve al Señor. Sí, ellos también, pero yo en estos en vivo trato de darles un mensaje, una óptica desde el punto de vista así de ustedes como yo, del creyente, de cómo experimenta y de cómo vive la palabra de Dios. Entonces, el tema es que no se quede como una estatua de sal, no se petrifica a raíz del miedo. Confíe en el Señor, confíe en su Dios, confíe en nuestro Jehová. Ese que clamamos cuando decimos Jehová Jireh, Jehová Rafa, el que sana, el que provee. Confíe en Él. Muévase con fe, pero viendo que Jehová a través de las señales le dice, no se quede, avance. Muchos a veces en este punto del estancamiento, como nos rehusamos a querer ver la luz al final del túnel, tenemos miedo, ¿no? Queremos como solamente involucrarnos en nuestro dolor y abrazarlo, decirle te amo, te quiero, te adoro, y no avanzar hacia lo que Dios tiene preparado, porque para todos los que somos sometidos a distintos procesos, el Señor siempre tiene la respuesta. Dios es un Dios de bondad y es un Dios de amor, y nunca nos va a dar cargas que no podamos soportar. Estaremos expuestos a las pruebas, como le digo, pero el Señor nunca nos dará cargas que no podemos dar. Y lo que necesitamos siempre es aprender a reconocer esas señales. Cuando estamos estancados como este punto, y asimismo, cuando nosotros comenzamos a muy adentro de nuestro corazón, a de pronto a tener esa situación conformista, de resignación. Sí, así como lo vamos a tocar acerca del paralítico del estanque. ¿Cómo nos resignamos a veces a muchas cosas? ¿Cómo nos volvemos a veces cómodos? ¿Cómo nos volvemos a veces esclavos del dolor, esclavos de las situaciones del mundo, esclavos de adicciones, esclavos de malos pensamientos? Nos aislamos, nos ponemos de víctimas. Tratamos siempre, y yo lo digo hasta por experiencia propia, tratamos de limitarnos. ¿Por qué? Porque nos encerramos como entre muros mentales y no practicamos la palabra de Dios, no la leemos, y lejos de andar en el camino de Dios, en la sabiduría de Dios, siempre nos tratamos de llenar de las cosas del mundo. Y créanme, yo se los digo por experiencia, las cosas del mundo son muy efímeras y son muy vanas, son muy vacías. No llenan el corazón como la palabra de Dios. Yo lo he estado experimentando durante todo este proceso con mi esposa, de cómo la palabra de Dios ha ido ministrando nuestra familia, nuestras vidas, los ministerios en donde hemos servido, cómo el Señor ha ido fortaleciendo esos lazos de amor, esos lazos de sabiduría. El Señor es bueno, y Él nos revela en esta palabra a través de Lucas 17, 7, 10. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice.
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les haya sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. A veces las cosas, como decimos, tomando esas frases de algunos, caen por su peso. Muchos a veces nos imaginamos o nos proyectamos hacia planos mayores, pero muchas veces hacemos solo lo mínimo como para llegar a esas situaciones. ¿Sí? Es lo mismo. Sea la situación que si usted solo se limita a lo mínimo, siempre verá resultados mínimos. Por eso el Señor habla a través de su palabra para exhortarnos que siempre hay solución y que hay respuesta. Y esa es una palabra que está reflejada incluso ahí en un versículo de la Biblia, que el reino de Dios lo arrebatan los violentos. Es decir, usted tiene que estar seguro de hacia dónde va y qué es lo que toma para su vida. Pero no puede darle lugar a la inseguridad, a las dudas en su corazón, sea la situación que esté. Sea que usted de pronto esté con problemas financieros, económicos, sea que usted esté enfermo, sea que usted esté en situaciones complejas dentro de su entorno familiar. Todo lo que usted esté pasando, sepa que Dios tiene el control y que no lo ha abandonado ni nos abandonará nunca. Él está presente no solo en los buenos momentos, sino en los tiempos difíciles. Pero hay que aprender a meditar en su palabra, día y noche. Cuando usted sale a hacer sus actividades en el Espíritu, orar, sin necesidad de ser demasiado complejo en el acercamiento a Dios. Porque Dios sabe, antes de que nosotros le pidamos, de qué tenemos necesidad. Y Él contesta según sus propósitos y sus planes. Pero esta es una carrera de persistencia, la carrera de la buena fe, como siempre lo describe Pablo. No se debe dejar achicopalar, no se debe dejar de pronto impresionar por las circunstancias. No deje que su espíritu mengue a causa de muchas veces las atrocidades, las cosas corruptas de este mundo. Siempre les exhorto, camine en fe, lea la palabra de Dios, no solo se llene de noticieros y demás. Por cierto, cada vez que yo leo noticieros, créame que estoy más contento de haber recibido la palabra del Señor a tiempo, porque son noticias, las noticias del mundo son noticias pésimas, son noticias que solo traen dolor, frustración, amargura. Imagínese si uno se carga de eso para ir a trabajar o para ir, va con miedo, va con inseguridad, va con dolor, va con temor de lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Y en esta palabra los invito, ore, como dijimos hace algunos en vivo, consagre lo primero delante de Dios, de qué cosas Dios lo puede estar salvando, lo puede estar protegiendo. Ahorita en este tiempo donde hay la exacerbación de la maldad, está a niveles altos aquí en el Ecuador, te tiene que confiar en Dios y orar, poner su vida, la de su familia, en oración. ¿Cuántas cosas alrededor del mundo se ven y de cuántas Dios nos ha protegido y nos ha cuidado durante todo este tiempo? Reconociendo que Él es siempre el único, el grande, el que permite que sucedan cosas, pero asimismo el que te cuida y te protege, ¿no? Entonces, creo que esto, más que una cuestión de raciocinios o pragmatismos humanos, es una cuestión de aprender a creer bien en quién es nuestro Dios. Creer firme como tercer punto. Si creemos bien, nosotros actuaremos bien conforme al Espíritu del que nos envió. Esto es lo que dice la palabra en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si estás de la mano de Dios y te aferras a sus
a sus promesas y a sus exhortaciones, créete que tú vas a ir siempre a puerto seguro. Yo lo he estado experimentando en mi vida y lo he visto alrededor de los testimonios, las experiencias que he visto en muchos de mis hermanos. El Señor ha levantado a muchos como yo de situaciones difíciles, de enfermedades, de problemas familiares, económicos. El Señor ha levantado mucho de su pueblo. Y Él quiere que aprendamos a desarrollar esa mentalidad a través de una creencia firme en Él, de un amor desinteresado hacia Él. Por eso cuando voy a la iglesia, cuando he servido, le he dado gracias a mi Señor porque me ha mostrado su favor y me ha permitido trabajar en lo que a Él le ha placido. En los servicios en la iglesia, en lo que he podido laborar conjunto con mis hermanos, lo he hecho de buena voluntad. Y ese es el sentido de la iglesia. No es de pronto de que haya las élites manejando la palabra de Dios como una doctrina, sino que aprendamos a compartir dentro de una iglesia, que si usted puede ir a una iglesia y puede avanzar como un grupo coherente en la visión de Jesucristo, usted se integre y sea parte. Usted aprende a conocer mejor a su hermano, a su amigo. Usted comienza a entender la voluntad de Dios sobre todo nosotros, su pueblo. Oiga, créame, es algo maravilloso cuando vamos en ese plano del entendimiento para bien común. Cuando lejos de ponernos difíciles o de ponernos, como quien dice, extravagantes o extralimitarnos o creernos los muy de egos, nos ponemos a trabajar en nuestros acuerdos y dejamos nuestras diferencias de lado. Créame, es totalmente maravilloso. Pero les soy sincero, no es en nuestra naturaleza humana. Es orando todos en común a través del Espíritu de Dios, poniendo todo lo que somos, y no solamente con nuestros hermanos en las iglesias, sino en nuestras familias, en el altar familiar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Cuando usted les comienza a enseñar la oración del Espíritu a sus hijos, cuando usted comienza a compartir con su amigo en el trabajo la oración, comienza a orar por su colega, comienza a orar incluso por la competencia, que les diga la competencia, los que son, comienza a orar, comienza a haber bendición. Entonces usted comienza a entender mejor el carácter de Dios como padre. ¿Qué padre se alegra de que sus hijos estén en confrontación, en pelea, en guerra? Ningún padre, ¿no? Si ustedes son padres y ven a sus hijos pelear, ¿les llenaría de alegría eso? Creo que no. No, a nadie le alegra ver a su familia dividida. Si somos buenos padres, sabemos que quisiéramos siempre que nuestra familia se mantenga unida. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que nos mantengamos unidos. Y la familia de Cristo somos todos los que vamos confiadamente hacia Él, hacia donde Él nos envía, hacia donde Él nos manda. ¿Sí? Le damos gracias a Dios por esa palabra. Y ya como último punto de este en vivo, los invito, muévase para bien. Así como leímos en esta palabra de Juan 5, versículo 8-9, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante este hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Así pasó con este paralítico. Estuvo en el estanque. Él decía que un ángel bajaba a ese estanque y que él tocaba las aguas. Y que una vez que tocaba las aguas, toda esa gente que estaba alrededor de ese estanque, que todos eran prácticamente enfermos, ciegos, paralíticos, sordos y muchos más, el primero que tocaba las aguas era sanado. Pero como él era paralítico, no se podía mover al estanque en el momento que el agua se moviera. Entonces llegó Jesús y le dijo, lo miró y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él, lejos de conocer el propósito de Jesús, de Dios Padre para su vida, él dijo, bueno, ¿y quién va
¿quién me va a acercar hacia el estanque para recibir la sanidad? Amigo, amiga, cuando usted crea que el camino que está tomando es el correcto, le recomiendo, ore a Dios y pídale discernimiento del Espíritu para que el Señor lo lleve a tomar la mejor decisión. Así como el paralítico del tanque, él estaba pensando en la forma cuando ya la solución la tenía Jesucristo. Pero Jesucristo nos comprende, lo comprende usted. De pronto yo no lo comprendo, no lo comprende su papá, no lo comprende su mamá, no lo comprende su esposo, su esposa. Pero Jesús, el autor y consumador de la fe, lo entiende. Y cuando usted comienza a empatizar con el Espíritu Santo de Dios, es cuando usted comienza a ver las cosas con claridad, con la luz del Espíritu. Y así le pasó a este paralítico. Cuando le dijo Jesucristo, ¿quiere ser sanado? Él le contestó eso, la forma. Pero Jesucristo le dijo, ve, toma tu lecho y anda. Y al instante, este hombre lo escuchó, sintió la autoridad del poder del Padre en Jesucristo, se levantó y sanó. Y así nos quiere el Señor. Ante la complejidad de las situaciones quiere que seamos más que racionalistas o más que sabios intelectuales, quiere que seamos humildes y reconozcamos que Dios Padre es el que nos levanta de cualquier situación. No es usted, no es su naturaleza, no son sus recursos, no son las habilidades, no son las capacidades que usted tenga, sino es Dios, el Dios de toda gracia, el que lo levanta, el que lo fortalece y el que lo anima a avanzar. Créame, a veces es difícil entender las cosas de Dios porque necesitamos estar alineados en oración a través de su palabra. Por eso siempre los exhorto a todos ustedes, lea la palabra de Dios. Léala, no se contenga, léala. Así sea fragmentos pequeños y declare el poder de la palabra. En el poder de la palabra hay bendición. Hay bendición para su vida, hay bendición para su gente. Hay bendición para todos. ¿Sí? Créame, yo le doy gracias siempre a Dios porque el Señor llegó a mi vida y me limpió de muchas cosas incoherentes, muchas cosas difíciles por las que estaba atravesando. Me limpió, me sacudió y créame, fue una cosa que prácticamente cambió mi vida para bien. Y los que somos llamados a hacer testimonios y a ser canales de bendición, el Señor nos envía a hacer precisamente eso, puntos de referencia para que otros vean nuestro ejemplo y también avancen, no se queden como yo lo estuve en ese momento. Estuve, como le digo en el testimonio siempre, estuve cerca de 10, 11 años enfermo sin poder dormir prácticamente. ¿Por qué? Porque había mucha tristeza en mi espíritu, había muchas cargas emocionales. Pero el Señor me libró de todo eso y la paz de Él me hizo permitir volver al descanso, a la tranquilidad. Pero esto es según los procesos de Él. Por eso oro al Señor para que el Señor los bendiga, les multiplique y les ayude en todos sus procesos, en todas sus actividades. Pero como sé que el Señor es bueno y como quiere hacer algo diferente en cada en vivo, voy a ver si que mi amorcito me acompaña dando el testimonio. Ahí donde está. Hasta eso, si gusta, por favor, póngase el chaleco. Sí, chaleco ahí, para que pueda dar en vivo y ella dé testimonio de lo que estoy hablando, porque a veces uno puede decir las cosas desde su óptica personal, pero a veces es necesario que las personas que han compartido con uno también testifiquen de lo que el Señor ha hecho en uno. Entonces ahí se va mostrando la obra sobrenatural de Dios. Porque cuando cuento lo que ha pasado en mi vida, la gente lo ve como algo normal, común. ¿Sí? Ya,
se te hizo a buena hora y gracias. No, el demonio es para revelarte algo, para que el Señor te muestre que si Él lo hace en cualquiera, lo puede hacer en ti. ¿Sí? Para que no te limites, como te digo, de pronto a las situaciones últimas que estás viviendo, para que no creas que la confusión, el desorden, la corrupción es lo único que hay y es lo único que hay que practicar. No, el Señor nos quiere para cosas mayores, pero siempre y cuando confiemos en Él, declaremos su palabra y nos alineemos siempre a esos pensamientos de bien y no de calamidad. Que Dios bendiga toda esta palabra, Dios bendiga siempre estos en vivo, estos videos, y también bendiga a todos y cada uno de sus ministros y siervos alrededor del mundo. Que Él los bendiga grandemente, porque todos son utilizados para bendecir a mucha gente, a muchos hermanos, a través de los distintos ministerios, de las distintas iglesias. Que el Señor bendiga grande y abundantemente, pero sobre todo aquellos que, como yo, han sido llamados para llevar estas buenas nuevas de salvación a todos, porque todos somos hijos de Dios. Todos los que creemos en el Padre y lo declaramos somos hijos de Dios, somos atraídos hacia la luz de su presencia. Y créame, si el Padre Todopoderoso dice, me quiere mover de un lado, tengo que hacerlo, pero tengo que aprender a discernir cuál es su voluntad y cómo la aplico en mi vida. ¿Sí? Créame, este tiempo es un tiempo difícil a nivel mundial, no es un tiempo fácil. Están pasando muchas cosas complejas, pero la iglesia de Cristo está preparada, estamos listos para avanzar, para comenzar a prepararnos para hacer ese remanente que prepare esta iglesia para la venida de Jesucristo. Créame, yo estoy alegre y me alegro por todos ustedes. Si a ustedes les está yendo bien, si ustedes están bien en sus trabajos, si sus hijos están sanos, van a la escuela, si ustedes tienen cosas en las que están aprendiendo, me alegro. Que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, indistintos en los campos en los que se encuentren. Que Dios siga bendiciéndolos grande y abundantemente. Que la mano poderosa de Dios siga proveyéndolos, siga multiplicándolos y siga fortaleciéndoles a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi esposa me va a hacer el gran honor de dar el testimonio de ella, de cómo fue este proceso en mí, y contar alguna cosa respecto al testimonio, como sí, ¿no? Entonces voy a darle paso a ella y terminamos este en vivo con la oración de ella, dándole gracias al Señor. Amor, ahora sí, por favor, comparte delante de todos nuestros hermanos. Amén. Bueno, buenas noches. Acerca de lo que está hablando mi esposo, se refiere acerca de lo que pasó con el paralítico. En Juan 5:8 habla acerca de que había una persona que estaba necesitada de un milagro, estaba necesitando de ser sana, de ser socorrida, de ser ayudada. Entonces, ¿qué pasó con el paralítico? El paralítico lo que hizo fue quedarse ahí esperando a que alguien llegara en el socorro, en la ayuda, a que alguien llegara a mirarlo, a que alguien llegara a ayudarlo. Entonces, ¿qué pasó con él? Viene Jesús. Jesús ya sabía el dolor por el cual él estaba pasando. Jesús ya conocía los años, porque no llevaba meses ni días. Él llevaba años esperando a que sucediera un milagro. Pero ¿qué pasa cuando Jesús ya sabe el milagro que tú necesitas? Él ya sabe cuál es la necesidad que tú tienes, sea económica, sea emocional, sea familiar, sea de sanidad. Porque muchas veces nos sentimos enfermos, nos sentimos solos, nos sentimos que ya no podemos más, nos sentimos
que ya todo ha acabado, nos sentimos en el fracaso. Entonces, este paralítico solo estaba pensando que no solamente estaba paralítico de su cuerpo, sino que estaba paralítico de su alma. Tenía una parálisis emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente estamos enfermos del cuerpo, sino que también nos ocurre que estamos enfermos del alma. Entonces, ¿por qué llega la parálisis en el alma? Primero, por las excusas. Nosotros como seres humanos siempre somos expertos en las excusas, en decir yo no puedo, no me puedo levantar, no puedo hacer, porque es que si lo hago voy a fracasar, pero es que no tengo la solvencia económica, entonces no puedo. Entonces comenzamos a pararnos en las excusas. ¿Qué hacía el paralítico ahí acostado? Él estaba poniendo excusa, diciendo, siempre que viene alguien, no puedo hacerlo porque llega antes que yo llegue, no puedo. Ahí está la palabra, la excusa, no puedo, no lo puedo hacer. Entonces, muchas veces nosotros creemos que el no poder es sinónimo ya de término, final, fracaso. Ya acabas todo, ya se terminó todo para ti. Pero déjame decirte que cuando el Señor llega a tu vida es hacer un milagro de verdad. Entonces, este paralítico lo que hizo fue primero excusarse. También, como segundo punto, lo que hizo, no tenía decisión, le faltaba decisión, le faltaba determinación, le faltaba iniciativa, le faltaba decir, bueno, así sea arrastrado, me voy a lanzar a ese estanque porque yo no puedo quedar así. Muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros, levantarnos. Y eso es lo que me había pasado a mí, no querer despertar de esa situación, sino de quedarme ahí, de decir no, será que sí, será que no. Muchas veces nos dejamos siempre agobiar por la falta de decisión y las excusas. Lo que nosotros no debemos hacer es eso, no dejarnos llevar por las excusas, no dejarnos llevar por la inseguridad, por la duda. Entonces, este paralítico estaba así, estaba en duda, con excusas, con falta de decisión. Los constantes errores también hacen que nosotros no podamos avanzar, no podamos levantarnos del lecho. Como decía mi esposo anteriormente, lecho. La palabra lecho significa cama, estera, como especie de una colchoneta, podríamos decirlo así. De pronto el paralítico tenía dolor, pero le gustaba su dolor, porque estaba cómodo, porque estaba, no sé, descansando según él. Pero por las excusas que él tenía, por la falta de determinación, por siempre estarse culpando, diciendo tengo tantos errores, he hecho tanto en esta vida, he hecho tanto, no he hecho nada. La falta de decisión hizo que este paralítico se quedara ahí y no avanzara. Otra cosa que también podemos ver que tenía el paralítico, dice la pereza de no quererse levantar de ahí. Podemos tener el dolor, pero si nosotros no tomamos una decisión de levantarnos y hacer una acción correspondiente, como lo dice mi esposo, una acción correspondiente es algo que te eleva y te lleva a hacer algo diferente a lo que estás acostumbrado a hacer. Si estás viendo que estás fallando en algo, hay que corregirlo, y para corregirlo hay que tomar decisiones, y para tomar decisiones hay que dar un paso hacia adelante. Entonces, debemos tener presente que si nosotros no nos aferramos a Jesucristo y si nosotros no estamos dispuestos a tomar una decisión, si no estamos dispuestos a cambiar hábitos, si no estamos dispuestos a dar un paso hacia adelante, vamos a quedarnos paralíticos. Y no lo hablo solo de físicamente, porque mucha gente está enferma,
Mucha gente está en hospitales, mucha gente está en su casa, en su cama, postrado, diciendo no hay ayuda, no hay quien me ayude. Pues sí hay alguien quien te puede ayudar, sí hay alguien que está diciendo sí puedo levantarte, sí puedo ayudarte, es Jesús. Jesús siempre está dispuesto para nosotros, Él siempre está con los brazos abiertos esperando a que nosotros tomemos la decisión de aceptarlo y tomemos la decisión de que Él obre en nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos creer en nuestro Dios, creer en nuestro Padre y creer en lo que Él hace en nosotros. Entonces, te invito a que tú puedas levantarte de donde estás, tomar una decisión, dar un paso hacia adelante y creer que hay un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve y que Él está esperándote y que Él está esperando a que tú tomes la decisión. Él está esperándote para obrar en ti. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar, ayúdame, Dios mío. Muchas veces nos sentimos así. Ya el desespero nos hace clamar a Dios. Y eso es lo que el Señor está esperando, que le clamemos, que le creamos y que tomemos la decisión de cambiar cosas que tal vez por eso hemos estado tan cómodos en un lecho donde lo único que ha estado es llevándonos a la conformidad, llevándonos a hábitos no saludables, pero el Señor está aquí siempre para darnos una nueva oportunidad. Él nos da una nueva vida, Él nos da nuevos comienzos con un nuevo corazón y una vida nueva. Amén. Entonces, el Señor siempre nos invita y nos dice, toma tu lecho y anda, que yo hago el resto, yo ya te he sanado, yo ya te he limpiado. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Jesucristo nosotros somos sanos, a través de la sangre de Jesucristo somos libres, pero Él está esperando a que tú le abras su corazón y que tú puedas dejar que Él entre y que Él obre en tu vida. Amén. Entonces, vamos a orar para darle gracias al Señor por este hermoso tiempo, este tema que hemos tocado en esta noche. Toma tu lecho y anda. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y dale gracias al Señor porque estás sano, porque estás con salud, porque tienes tu trabajo, porque tienes a tu familia con sanidad, tienes a tu familia completa. Y si no la tienes, dale gracias al Señor porque estás vivo, porque estás con salud y porque siempre Dios tiene un propósito para todos nosotros. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra en esta noche, porque siempre hablas a través de tus hijos, Señor, porque siempre nos das ese aliciente, nos das ese bálsamo de tu palabra. Te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos esta palabra poderosa, Señor, que es, Señor Dios eterno, como vida, Señor, vida para nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque tú sanas al enfermo. Gracias porque tú restauras la vida, Señor, del que tal vez no tiene sentido y está de pronto como el paralítico ahí postrado y no discierne aún que tú lo estás esperando, Señor. Gracias por cada una de las personas, Señor, que miran este en vivo, Dios, que seas tú sanando los cuerpos, que seas tú restaurando las vidas. Y si hay alguien aquí por primera vez, Padre, yo sé que tú has entrado a su corazón y cambia su vida, transforma su vida, Señor. Bendigo, Señor, este en vivo, bendigo este mensaje. Sellamos tu palabra con la sangre de Cristo y declaramos, Señor, que tú eres quien obra, tú eres quien restaura los corazones, tú eres quien nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La sangre poderosa del Cordero nos cubre, nos limpia, nos lava y nos ha perdonado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, le damos gracias al Señor y bendecimos la vida de todos ustedes, mis hermanos. Espero contar con su presencia en los próximos en vivo y que Dios los bendiga grande y abundantemente. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Bendiciones.